Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una victoria tranquila para el equipo de la Gran Manzana 105-93 en contra del equipo de los Blazers de Portland. Una escuadra que desafortunadamente para ellos pues sigue siendo una de las peores en esta temporada. Sabemos ya la historia, sabemos que perdieron a Damian Lillard, su mejor jugador por mucho tiempo, y la realidad es que han estado sufriendo bastante desde que él se fue, a principios por supuesto de la temporada, en su cambio hacia el equipo de los Bucks de Milwaukee. Y entonces han sufrido en realidad bastante. Los Knicks, la primera vez que los enfrentaron, que fue un duelo en el Madison Square Garden, les ganaron por 28 puntos en un duelo que llegaron a estar los de la Gran Manzana arriba hasta por 39. La verdad es que eso se estaba convirtiendo en una verdadera paliza. Terminó siéndolo, pero pudo haber sido peor. En los últimos partidos llegaban con 2 victorias en sus últimos 3. La verdad es que las cosas ahí más o menos les habían salido bien a este equipo de Portland, pero desafortunadamente llegaban con algunas lesiones que les terminaban afectando. Jugadores importantes como Anthony Simons, su mejor jugador, estaba fuera por lesión, había estado cuestionable durante todo el día y fue minutos antes donde se confirmó que ya no iba a jugar. Previamente se había confirmado también que Sharp estaba fuera, también Jeremy Grant no pudo jugar y Malcolm Brogdon, otro jugador importante dentro de su rotación, estaba fuera. Entonces, en realidad, pues digamos que de los jugadores importantes de renombre que iban a estar en el partido solamente era DeAndre Ayton, aunque por supuesto hubo otros jugadores que a lo largo del partido hicieron su labor. Fue un partido que para los Knicks no fue tan fácil como el primero por diferentes aspectos. Me parece que el más importante fue el hecho de que justamente este equipo de Portland salía a la duela sin nada que perder. Por lo tanto, salieron a jugar de una manera tranquila, trataron de ejecutar, lo hicieron bien durante varios momentos. El primer periodo en realidad estuvo muy parejo y a partir del segundo los Knicks empezaron a tomar el control, y aunque hubo momentos importantes de la escuadra de Portland a lo largo del partido, la realidad pues es que ya no les alcanzó. Pero sí también mencionarlo, entonces los Knicks partían como grandes favoritos para quizá tener una victoria contundente. No fue así, pero al final del día lo más importante es que cumplieron con el trámite, con los pronósticos, y terminaron ganando este partido. Vamos a revisar rápidamente lo que sucedió a lo largo del encuentro, porque como les decía, fue un primer periodo en el cual el equipo de los Blazers sí tuvo cierta reacción, sí hubo momentos en los que complicó en ese periodo a los Knicks, y vamos a revisar justamente esa situación. Primero, los Knicks comenzaron bastante erráticos y eso permitió que precisamente el partido estuviera parejo, abrió un poco las puertas para que el equipo de Portland comenzara a tener cierta confianza. Pero después vino una racha positiva de los neoyorquinos que fue de 10-0 y con eso se fueron al frente por 7 puntos. Sin embargo, vendría la mejor racha, el mejor momento de todo el partido para el equipo de los Blazers, que consiguieron esta racha que fue de 17 puntos contra 3 y con eso se fueron al frente por 7. Fue, como les decía, su mejor momento del partido. Dentro de ese pequeño lapso consiguieron 3 triples de manera consecutiva. Ese fue uno de los aspectos que les permitió precisamente conseguir esta racha e irse al frente hasta ese momento. Pero venía entonces una reacción prácticamente inmediata de los de la Gran Manzana, una racha de 8 puntos contra 0 y terminaron arriba por 1 punto en ese periodo. Fueron, digámoslo de esta manera, los Knicks consiguieron los últimos 8 puntos de ese cuarto y gracias a eso fue que terminaron arriba por 1. En lo que corresponde al porcentaje de efectividad, los Knicks 10 de 21 para un 48%, pero solamente 1 de 8 en triples. En realidad, esta situación de los tiros de larga distancia fue un problema a lo largo de todo el encuentro para los Knicks, no como lo hicieron el partido pasado, que les funcionó bastante bien en contra de los 76ers. Hoy la verdad es que no estuvieron precisos detrás del arco, pero tampoco fue de preocupar porque finalmente sí se quedaron con la victoria. Y así fue el resto del partido, ahora lo platico. Del lado de los Blazers también, curiosamente, 10 de 21, la misma cantidad de puntos y de porcentaje de efectividad, un 48%, y ellos 4 de 8 en triples. Las pérdidas, que sí fueron hasta cierto punto un factor,
Los Knicks llevaban 3 y que les habían costado 6 hasta ese primer periodo. Y a lo largo del partido iban a aumentar, pero afortunadamente para ellos no fue tan grave. Aunque quizá, si hubieran cuidado un poco más ese ámbito, pudieron haber ganado por un margen más amplio y no hubiera sido tan cerrado el final del partido, porque Portland pues sí tuvo hacia por lo menos un pequeño instante en el que parecía que podían venir de atrás y quizá pelear por la victoria, aunque al final por supuesto ya no les alcanzó. El segundo periodo inició bastante parejo y después los Knicks, como les decía, fue básicamente cuando tomaron el control de este partido. Primero con una racha que fue de 15-2, se fueron al frente por 11, llegaron a estar arriba hasta por 14 puntos al medio tiempo, o mejor dicho, estaban arriba por 14 puntos al medio tiempo. Gracias a esa racha fue donde todo eso se construyó y después el partido en realidad estuvo parejo, canastas de ambos equipos, respondiendo uno a la canasta del otro, pero los Knicks seguían con la ventaja. Y quizá uno de los momentos de preocupación en este partido no tuvo mucho que ver en realidad con el marcador, sino que en una jugada defensiva va OG Anunoby a buscar el balón y estira el brazo justamente que tiene lastimado y se duele del codo. Incluso se ve en la transmisión como al momento de hacer el movimiento hacia adelante grita del dolor que tenía en ese momento y después de unos minutos terminó yendo a la banca, le pusieron hielo y ahí estaba precisamente la preocupación. No sabíamos si había recaído de esa lesión que recientemente lo dieron de alta o qué era lo que estaba pasando, pero afortunadamente no sucedió más. Estuvo unos minutos con hielo en la banca, después lo vimos ahí mismo quitándose la venda, quitándose el hielo y regresó al resto del partido, aunque sí tengo que decir que a partir de ese momento yo lo vi un poco dudoso al momento de intentar los disparos, al momento de tratar de forzar incluso de más ese brazo que tenía lastimado, el brazo derecho. Tuvo un muy buen partido en realidad, buenos números, pero hay que revisar qué es lo que va a pasar porque sí me parece que puede existir alguna probabilidad de que pueda aparecer en la lista de lesionados, en el reporte de lesionados para el próximo partido que es el sábado en contra de los Kings. Hay que darle nada más seguimiento a ese tema. Por supuesto, si hay alguna información adicional, ya saben que la podrán tener a través de todas nuestras redes sociales aquí en Reporte Knicks. Digamos que ese fue el momento un poco más complicado de ese partido, pero no tuvo que ver tanto con el tema del marcador, sino con la salud de uno de los jugadores más importantes en el esquema defensivo de esta escuadra neoyorquina. Para el segundo periodo los números eran 11 de 28 para los Knicks, bajó bastante su porcentaje de efectividad, apenas un 39%, y 3 de 11 en triples. Como les decía, la verdad es que a lo largo de todo el partido este fue un tema bastante complicado. Afortunadamente la defensa fue buena, forzó algunos de los disparos del equipo de los Blazers, en otros no fueron tan efectivos y terminaron ellos apenas con 4 de 17 para un 24% de efectividad y solamente 1 de 8 en triples. Las pérdidas, otra vez, los Knicks 3 les costaron 3 puntos en contra. Hasta ahí en la primera mitad podríamos decir que las pérdidas no fueron tanto factor, pero ya revisaremos la estadística al final. Aunque no les costó, sí es un tema que tienen que seguir cuidando de aquí al resto o al cierre de la temporada, porque eso puede ser un factor en los últimos partidos que les cuesten precisamente algunas derrotas. Esperemos que no sea así, pero de ser así podrían complicar la posición en la que terminen de cara a los playoffs. Al medio tiempo entonces los Knicks 43% de efectividad, 21 de 49, solo 4 de 19 en triples. Los Blazers 36%, 14 de 39 y 5 de 16 en triples. Entonces, haciendo el recuento de las pérdidas, los Knicks en la primera mitad 6 para 9 puntos en contra, mientras que el equipo de los Blazers 9 para 17 puntos en contra. Ese fue un factor clave en el aspecto de los Blazers. Los rebotes, los Knicks estaban dominando 32 a 24 y los puntos en la pintura fue uno de los factores clave también para la victoria de los Knicks. Al medio tiempo 30 a 10, 20 puntos de ventaja en ese aspecto específico de la pintura. Jalen Brunson, que tuvo una noche verdaderamente extraordinaria, al medio tiempo ya llevaba 41 puntos. Josh Hart 9 rebotes, 5 puntos.
Donte DiVincenzo la verdad es que estuvo bastante errático, apenas tenía 6 puntos. Isaiah Hartenstein 6 puntos, 4 rebotes. Y también hacer una mención especial de la primera mitad que tuvo Miles McBride, porque fue clave precisamente en el segundo periodo, justamente cuando los Knicks pudieron ampliar esa ventaja y tomar el control del partido. Gran parte de eso fueron los minutos que tuvo Miles McBride en ese segundo cuarto. Terminó solamente la primera mitad con 6 puntos, 3 rebotes y 1 robo, pero toda la energía que puso a la defensiva para incomodar, para tratar de robar balones, tratar de presionar desde la salida en muchas ocasiones, incluso una pelota terminó robándola mientras sacaba el equipo de los Blazers desde un costado, la roba, hace el rompimiento, consigue los puntos. Ese fue quizá el ejemplo más claro de la energía que puso en el partido de hoy precisamente Miles McBride. Y eso le valió terminar siendo en la primera mitad el jugador de todos, de los dos equipos o de todo el partido con un mayor número, que fue más 19 en la estadística de plus minus. Sin lugar a dudas, ese segundo cuarto de Miles McBride fue clave para encaminar a los Knicks a lo que posteriormente fue la victoria. El tercer periodo, la realidad es que lo arrancaron bastante mal, fallaron 5 tiros de manera consecutiva, los Blazers se acercaron a 9, pero fue la única ocasión que pudieron acercarse a menos de doble dígito, y eso fue lo más importante, que a pesar de que no comenzaron bien los Knicks ese tercer periodo, por lo menos pudieron controlar a partir de ese momento, porque después vinieron con una racha de 11 puntos contra 2, se volvieron a separar, en esta ocasión por 16 puntos, vino ya una pequeña respuesta por parte del equipo de los Blazers, un intercambio de canastas, hasta que después los Knicks volvieron a encontrar una buena racha, otra prácticamente de manera consecutiva, 10-2, ahí se separaron por 20 y a la primera mitad, la máxima, llegó a ser hasta de 22 puntos. Fue la máxima del partido, eso durante el tercer periodo, aunque los Knicks estuvieron arriba después de ese tercer cuarto, solamente por 17. En ese periodo, 11 de 19 para un 58% de efectividad, fue clave también ese aspecto, principalmente en los últimos minutos, pero solamente 1 de 3 en triples. Lo que sí podemos destacar es que entendieron que no estaban cayendo los triples, intentaron algunos, vieron que no funcionaban y dejaron de hacerlo. Por lo menos en este periodo, ese fue un aspecto positivo, que no forzaron tantos triples y al darse cuenta de que no estaban cayendo, bueno, se fueron por otra vía y afortunadamente por eso tuvieron un 58% de efectividad en tiros de campo. En el caso de los Blazers, 10 de 25 para un 40% y solamente 4 de 11 en triples. Vendría un último periodo en el cual en realidad el partido seguiría también bastante parejo. Como les decía, la verdad es que los Knicks en ningún momento lograron tomar el control al 100% del partido. Si bien, como les mencionaba, solo ese instante en el tercer periodo en el cual se acercaron a 9 puntos los Blazers, siempre fue doble dígito, pero estaba ahí la sensación de que los Knicks no tenían el control total del partido y que si llegaba a venir alguna buena racha del equipo de los Blazers, el partido se les podría complicar. Así fue también ese último cuarto. Los Blazers lograron recortar la desventaja en ese periodo a 10, fue lo máximo en el cuarto periodo que lo pudieron recortar. Los Knicks reaccionaron, afortunadamente, se volvieron a separar por 18 puntos a mitad del periodo. Después vino una racha positiva de los Blazers de 7-0, se pusieron a 11 puntos con 4 minutos por jugar. Y después de eso, Jalen Brunson, con esta actuación extraordinaria que les mencionaba que tuvo, consiguió 5 puntos de manera consecutiva, hizo que los Knicks se separaran por 16 con 2 minutos y medio por jugar, y prácticamente eso fue todo lo que se necesitó para que cerraran la victoria. Insisto, no fue la victoria que se esperaba por todo lo que envolvía el partido, principalmente por los 4 jugadores clave que tenía este equipo de los Blazers fuera, pero al final para los Knicks era iniciar esta gira por el oeste ganando, y fue justamente lo que consiguieron. En el último periodo, la realidad es que el porcentaje de efectividad de los Knicks no fue bueno, apenas 6 de 19 para un 32%, 1 de 6 en triples, mientras que el equipo de Portland 10 de 20, por supuesto un 50%, y 2 de 6 en triples. Lo que salvó de cierta forma a los Knicks es que fueron en varias ocasiones a la línea de libres
y de ahí sacaron 7 puntos. Eso también fue clave para poder mantener la distancia y al final conseguir esta victoria. De manera global, a lo largo de todo el partido, los Knicks terminaron con un 44% de efectividad, 38 de 87, pero lo que les decía, los triples, solamente 6 consiguieron de 29 intentos, un 20% de efectividad, realmente algo bastante bajo, por lo menos comparado con otros partidos en los que les ha ido mejor. En el caso de los Blazers, 34 de 84, un 40%, y ellos tuvieron 11 de 33 en triples, un 33%, la verdad es que tampoco fue de lo mejor. Pero les decía, el tema de las pérdidas, los Knicks tuvieron en total 15 pérdidas en el partido, les costaron 19 puntos en contra, eso es algo que no se pueden permitir. El tema de los triples a veces caen, a veces no caen, es parte del juego, pero en este caso las pérdidas, proteger el balón es un aspecto que lo he mencionado en los últimos partidos, tiene que ser clave. Fue un factor importantísimo en la derrota del domingo pasado en contra de los 76ers, que tampoco estaba presupuestada. Hoy afortunadamente no les costó más caro porque también el equipo de los Blazers entregó muchísimas veces el balón. Ellos lo entregaron en 18 y les costaron 23 puntos en contra. Entonces digamos que en ese aspecto más o menos estuvo balanceado. Por supuesto no podemos decir que fue algo bueno, no puede ser que ningún equipo tenga tantas pérdidas, pero en este aspecto específico el día de hoy, por lo menos se equilibró y no terminó siendo un factor que afectara a los Knicks. Otra cosa que sí fue clave a lo largo de todo el partido fueron los puntos en la pintura. La verdad es que los de la Gran Manzana lo dominaron de principio a fin, terminaron ahí con un marcador de 58 puntos a 34. Vaya actuación de los Knicks en la pintura y eso fue uno de los aspectos clave para que se quedaran con el triunfo. Y finalmente lo que les decía, Jalen Brunson, una actuación verdaderamente extraordinaria, sublime, terminó con 45 puntos. Es la sexta ocasión en este año que tiene 40 puntos o más. Está teniendo una temporada extraordinaria, lo sigue demostrando partido a partido. En ocasiones la verdad es hasta un poco frustrante, desesperante ver la cantidad de contacto que hay sobre él, que rebasa la línea de lo permitido y el foul y no le marcan. Afortunadamente pues terminó teniendo una gran noche, los Knicks terminaron ganando, pero la verdad es que sí dejan ciertas dudas que yo le he mencionado previamente. Jugadas similares o incluso con menos intensidad se marcan a veces para otros jugadores, pero para Jalen Brunson no sé si porque sepan que es un jugador aguantador, que muchas veces le gusta ir al contacto, como que los dejan jugar de más a los rivales, pero al final del día me parece que hay ciertas jugadas específicas que se debe de marcar la falta y los oficiales literalmente no lo hacen. ¿Por qué? Desconozco, por supuesto no estoy diciendo que tienen algo en contra de él, pero sí me parece que al momento de juzgar ciertas jugadas importantes no terminan inclinándose del lado de los Knicks y sino del rival. Pero bueno, al final del día una actuación extraordinaria, terminó con 14 de 30, 47% de efectividad y eso que solamente tuvo 2 de 10 en triples. Un aspecto que también fue clave fue la cantidad que, fíjense, a pesar de que no le marcaron todo lo que le debían haber marcado fue 17 veces a la línea de libres y consiguió de ahí 15 puntos. Eso fue de cierta forma otro de los motivos por los cuales terminó con esa gran cantidad de puntos al final del partido. Gran noche para Jalen Brunson, fue el que cargó básicamente con la ofensiva de los Knicks y el que llevó a este equipo una vez más a la victoria. Porque de ahí tenemos que irnos hasta Donte DiVincenzo, que fue el siguiente jugador con más puntos. Fueron 12, bueno, al igual que OG Anunoby, pero bueno, Donte terminó con 12, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. En la cuestión de triple solamente consiguió 2 hoy. La verdad es que no fue un buen día detrás de la línea de 3 para Donte DiVincenzo, pero fue cumplidor a lo largo del partido. OG, como les decía, a pesar de ese momento en el cual tenía yo la incertidumbre de qué pasaba con su codo y que hay que seguir revisando a lo largo de este par de días, pues terminó con 12 puntos y 9 rebotes, se quedó a 1 únicamente del doble-doble. Josh Hart, otra actuación verdaderamente extraordinaria, principalmente del lado de los rebotes, terminó con 15, también 7 puntos, 3 asistencias y 3 robos. Y finalmente Isaiah Hartenstein,
que se quedó también muy cerca del doble-doble, 9 puntos y 9 rebotes. Así las cosas en el partido de hoy para los Knicks, una victoria importante, una victoria que se necesitaba precisamente para seguir tomando confianza. Yo les decía que los dos primeros partidos de esta semana iban a ser claves. Primero, para olvidar lo que había pasado el domingo pasado en contra de Filadelfia, ganarles otra vez a esos 76ers el martes y hacerlo de manera contundente fue importante. Después iniciar esta gira por el oeste con una victoria ante un rival muy debilitado y que en general incluso con sus titulares ha sufrido a lo largo de la temporada, era clave. ¿Por qué? Porque ahora viene entonces un partido importante este próximo sábado. Un duelo en contra de un equipo de los Kings de Sacramento que tiene jugadores importantes como De'Aaron Fox y también Domantas Sabonis. Va a ser un duelo complicado. Vamos a ver, principalmente, espero que no pase absolutamente nada con la salud, que no haya ninguna recaída de OG Anunoby por lo que vimos hoy, para que puedan entonces los Knicks competirle en la pintura, no solo con Isaiah Hartenstein y con Precious Achiuwa, sino también en ciertos momentos con OG Anunoby a Domantas Sabonis. Y después los Knicks se tendrán que hacer pelotas y ver de qué manera pueden detener a un jugador tan explosivo, tan dominante como De'Aaron Fox. No va a ser un partido nada fácil y por eso eran claves las dos victorias anteriores. Será complicado, pero me parece que los Knicks, si tienen a OG Anunoby y pueden jugar, ejecutar y tratar de evitar tantos errores, tantas entregas de balón, tienen la posibilidad de quedarse con la victoria. Después de eso, habrá partidos la próxima semana para continuar esta gira por el oeste. El primero de ellos será el lunes, un duelo en contra de los Warriors. Ojo, que los Warriors le ganaron a los Knicks en su reciente visita al Madison Square Garden y lo hicieron de manera verdaderamente contundente. Estaban los Warriors en el mejor momento de la temporada, pero Stephen Curry está lesionado del tobillo, todavía no va a estar disponible y estos Warriors son completamente diferentes si no puede estar Stephen Curry sobre la duela. Entonces vamos a ver qué sucede con esa situación. No creo que pueda estar de vuelta, pero si él no está, entonces el panorama cambia completamente y creo que abre un poco más la posibilidad de que los Knicks puedan quedarse con la victoria. Y después el próximo jueves un partido verdaderamente durísimo en contra de los campeones, los Nuggets de Denver, que están pasando por su mejor momento en la temporada. Sabemos lo difícil que es enfrentarlo, sabemos cada uno de los jugadores que tienen y ese va a ser un duelo importante y muy, pero muy difícil para la escuadra neoyorquina. Perderlo no sería nada extraño, sin embargo, como yo siempre les he mencionado, hay que ver cuando se pierde, de qué manera se pierde. Pero va a ser un duelo importante porque también va a medir un poco el nivel de en dónde se encuentran los Knicks en contra de los mejores equipos, ahora que ya regresó OG Anunoby. Estos Nuggets no solamente están jugando bien, sino que ya se adueñaron de la primera posición en la conferencia del oeste. Entonces son partidos complicados los tres siguientes para los Knicks y por eso precisamente era clave mantener la victoria el martes pasado y por supuesto hoy. Así las cosas, entonces se quedan con esta victoria de 105-93 y pues vamos a ver cómo sigue esta gira, pequeña gira por el oeste. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado como siempre en este reporte post partido, recordarles que toda la información de los Knicks al día, de lo que vaya surgiendo de manera importante, la tienen a través de todas nuestras redes sociales para que puedan tener cada uno de los detalles de lo que sucede y en específico si es que va a haber algún tipo de noticia con respecto a esta situación de OG Anunoby. Espero, insisto, que no sea de esa manera. Muchas gracias a todos ustedes, soy Oscar Pérez y los espero entonces el próximo sábado, también ya bastante nochecito acá en la Ciudad de México, porque recuerden que el partido es a las 10 de la noche hora del este, porque están justamente jugando en el otro lado del país norteamericano, en el oeste, así es que será nochecito, pero acá estaré con todos ustedes para traerles toda la información de lo que haya pasado en ese partido y ojalá que sea de una victoria de los New York Knicks. Muchas gracias y que pasen muy buena noche.